Hacemos. Bueno, bien, vamos a encomendar al Señor este tiempo y entramos en materia. Oremos. Soberano Señor y Padre nuestro, te damos gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos y considerar aspectos que nos ayudan a entender un poco el Nuevo Testamento, su contexto, cómo nos puede ayudar, Señor, a mirar los pasajes bíblicos y a leerlos, entenderlos o por lo menos ampliar nuestra comprensión del mismo. Te rogamos que nos asistas en este tiempo y que los hermanos que están interesados en continuar en este aspecto, en esta enseñanza, puedan unirse sin inconvenientes. Gracias por la vida de Natacha, de Jenny, sus familias, por el cuidado que has tenido con ellas. Igual seguimos rogando por el hermano Isauro, por la hermana Marlene, por el hermano Oscar, Señor, que tienen interés en seguir estudiando y aprendiendo. Te pedimos que lo ayudes y que le puedas permitir esta tarde, en medio de todas sus ocupaciones y en medio de el tránsito en Bogotá tan difícil, pueda él llegar y acomodarse para acompañarnos en la clase. Y así hay otros hermanos que procuran, Señor, estar con nosotros, estar en cada clase y poder edificarse. Tu bendición la rogamos, Señor, dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Yo les envié a ustedes unas notas. Confío que sean de mucho aporte, ayuda para usted, para su estudio, para su crecimiento. Estamos viendo el contexto religioso del tiempo de Jesús y por supuesto a través de la historia de los judíos y de su religión, que es que nosotros venimos a ampararnos, a refugiarnos bajo su religión, pues podemos ver cómo a través de la historia bíblica y a través de la historia secular de las diferentes fuentes que han observado y han registrado los eventos, nos permiten conocer un poquito más sobre nuestra lectura del Nuevo Testamento. Hablamos de los fariseos, son personajes aquí en el Nuevo Testamento porque tuvieron muchos encuentros con el Señor. Habíamos dicho, porque eso lo vimos en la reunión pasada o clase pasada, que ellos crearon una mala fama o nosotros llegamos predispuestos cuando leemos el Nuevo Testamento. Las religiones, particularmente los católicos, y en el contexto de crianza católica, pues el término fariseo implicaba una persona traicionera, una persona que no era confiable. Por lo tanto, ese concepto lo recibimos y cuando leemos el Nuevo Testamento llegamos con ese prejuicio. Cuando miramos las fuentes que nos llevan a acercarnos a este grupo religioso judío, pues nace en el contexto judío. Tanto el Nuevo Testamento como los escritos del historiador Josefo y también la literatura rabínica. Hay varios textos que se conservan o que han procurado conservarse, que han sido rescatados en cierta forma y que los judíos hoy en día siguen usando. Esos escritos muestran qué era lo que ellos creían, cómo interpretaban la escritura alrededor de
de sus prácticas religiosas. Entonces, y de sus creencias, naturalmente que una creencia origina una práctica y es así, porque de ahí lo que Pablo dijera, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, al ir a la escritura, fundamentamos nuestras doctrinas, nuestra creencia, y a través de ella, de esos principios, de esas convicciones, desarrollamos nuestra vida. Nosotros consideramos que las iglesias que han venido a fundamentar sus doctrinas en la escritura son las iglesias confiables donde uno puede congregarse. Hemos tenido muchas situaciones históricamente de situaciones que se adentran en las doctrinas y desvían de la verdad. Y eso no es nuevo, porque si ustedes leen el Nuevo Testamento, en algunos escritos de los apóstoles, de los autores del Nuevo Testamento, eh, existía la preocupación de ese desvío. Y por eso algunos o en su buena parte de escritos del Nuevo Testamento fueron elaborados justamente para dar claridad en el pensamiento de los creyentes de esa época a qué doctrina debían abrazar y cuál rechazar. Entonces, fíjense ustedes que ese devenir de la historia del cristianismo desde que nace también ha sido asomado por falsedades y llevado inclusive en algunos extremos que uno tiene que ser cuidadoso. Los judíos también vivieron en su fe introducciones de prácticas de otras religiones, que era lo que Dios condenaba continuamente, el abandonar la ley y los profetas y los salmos. Entonces, esos escritos sagrados que marcaban exactamente cómo debían de formar sus creencias, su fe y cómo vivirla. Entonces, también sufrieron esto. En el caso, acercándonos ya al tiempo del primer siglo de nuestra era, el tiempo de Jesús, entonces allí se desarrollaban esos grupos religiosos como los fariseos. Entonces ellos abordaron algunos principios que ya estuvimos viendo. Entonces les estaba hablando que aparte de las fuentes que tenemos en el Nuevo Testamento, también teníamos los escritos de Josefo y los escritos rabínicos. Dentro de esos escritos rabínicos, que es donde estoy haciendo ahora mismo alusión, está la Mishnah, la Tosefta y el Talmud. Cuando se estudian, entonces pueden generar una visión mucho más comprensible de lo que eran los fariseos. Debemos recordar, bueno, por ejemplo, la Mishnah, el término hebreo, traduce algo así como estudio, repetición, y esa es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales, escuche bien, tradiciones orales judías conocidas como la Torá oral. Entonces, habíamos hablado que una de las cosas que Jesús señalaba de los fariseos era que la Torá, es decir, los escritos sagrados, habían sido puestos casi, por decirlo, a un lado, y se le había dado la importancia a la interpretación que hacían los rabinos o maestros y también
a las tradiciones que se iban repitiendo alrededor de esa interpretación, e inclusive ampliaban aspectos y por lo tanto el Señor señaló ese desvío en ocasiones en situaciones muy particulares. Entonces, es importante entender que ese escrito, que para los judíos es sagrado, es esa colección escrita de las tradiciones orales judías. Entonces, es importante que no olvidemos eso. También hablando de la Tosefta, que es junto con la Misná y el Talmud, una de las fuentes legales de la literatura rabínica. Se trata de un compendio legal con estructura básicamente idéntica al Misná y al Talmud, excepto por algunas pequeñas cosas. Por lo tanto, esa es parte de las fuentes a las que se recurren para conocer un poquito más de cerca a los fariseos, inclusive a los saduceos, que son el otro grupo religioso del cual hoy vamos a hablar. Por último está el Talmud, que traduce instrucción, enseñanza. Es una obra que recoge las discusiones que tenían los rabinos sobre las leyes judías, las tradiciones, las costumbres, las narraciones y dichos, inclusive las parábolas, las historias y leyendas de todo el contexto de la vida judía, de la vida religiosa. Así que esos son fuentes que se tienen para acercarnos un poquito más a los fariseos. Bien, entonces centremos ahora nuestra atención a los saduceos. A pesar de que las fuentes principales de información sobre este grupo religioso... Pastor. Señora. Ningún fariseo hizo un papel durante la vida del servicio de Jesucristo, ninguno se fue para donde a seguir a Jesucristo, ninguno, todos se mantuvieron en contra de Jesucristo. Buena la pregunta porque nos lleva a aclarar algunas cosas. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que un grupo de fariseos perseguía a Jesús y buscaba condenarlo. Pero es interesante poner atención a las lecturas donde aparecen algunos fariseos inclusive defendiendo a Jesús, invitando a su casa a Jesús para que les enseñara. Y si ustedes recuerdan, es un personaje del cual citamos mucho y leemos mucho, bueno, el pasaje, Juan 3. ¿Cómo se llama ese fariseo de Juan 3? ¿Lo recuerdan? No. El César. El César es del gobierno romano. No, fariseo. Capítulo 3 de Juan, del Evangelio. Un famoso. Abran su Biblia y lo encuentran, por favor. Él fue el que hizo una de las preguntas más importantes. Pero cuando él se acerca a Jesús, él lo hace de una manera muy amable, muy respetuosa. Siga. ¿Nicodemo? No. Mira. No adivinen, no adivinen. Sí es Nicodemo, claro que es Nicodemo, pero no lo adivinen. Tienen que mirar. Claro, Nicodemo era un fariseo, un hombre temeroso de Dios,
Inclusive él influyó en algunas decisiones y se considera que él fue un discípulo de Cristo. Algunos lo llaman un discípulo, ¿cómo se llama? Secreto, de esos así como que discreto, no quiere que todo el mundo se entere que es seguidor de Cristo. Algunos lo ven de esa manera, pero él fue uno de los que apoyó al Señor porque creyó en el evangelio que el Señor estaba presentando y creyó mucho más porque el Señor le abría las escrituras del Antiguo Testamento que él conocía y entendió que la promesa de ese Mesías era Cristo y por eso él fue salvo al creer en Cristo. Entonces, mire usted que los fariseos no eran tan malos como lo pintan o como nosotros prejuiciadamente lo vemos. Inclusive, en el libro de los Hechos, ustedes van a encontrar que los ancianos, los dirigentes de Israel, cuando los discípulos empezaron a propagar el evangelio, 4 y 5 de Hechos, capítulo 4 y 5 y en adelante, pero particularmente tomaron preso a Pedro y a Juan, los metieron en la cárcel y el Señor, de manera sobrenatural, los libera. Entonces, cuando ellos mandan a buscarlos a la cárcel, encuentran que los guardias estaban allí muy atentos y la cárcel estaba cerrada herméticamente. Cuando abren no los encuentran. Entonces alguien viene y dice, no, si están predicando en el templo. Entonces mandan la guardia y los capturan y los traen y los confrontan. Y ustedes no pueden seguir predicando de Cristo, del Mesías, de que murió, de que resucitó. Ustedes no pueden seguir haciéndolo, porque eso es atentar con nuestra religión. Entonces, uno de ellos, lean esos 2 capítulos, uno de ellos hace salir a los apóstoles de la presencia de ellos, de la junta que tienen, del juicio que están llevando a cabo, los retiran y él dirige su atención a todas las autoridades, a las autoridades reunidas allí y le dice, mire, históricamente hemos visto que se han levantado diferentes líderes que han logrado despertar la atención de la gente y los han seguido. Y algunos hasta han dicho que son enviados de Dios, pero ustedes se dieron cuenta que cuando fueron apresados e inclusive muertos, la gente se dispersó y no siguió lo que ellos estaban enseñando. Y eso se acabó, esos movimientos. Pero tengamos cuidado. La advertencia que hace este fariseo a los demás. Tengamos cuidado. No sea que estemos luchando contra la obra de Dios. Entonces llama la atención de hacer un alto en su persecución y evaluar la situación. Si del que están predicando estos hombres, que dice que pues nosotros lo condenamos a que muriera, y han venido señalando que él resucitó y que ascendió a los cielos y ahora están predicando en su nombre, entonces es mejor que seamos un poco cautos y sabios y analíticos de la situación, porque podemos estar en contra de la obra de Dios. Entonces, fíjese usted que sí hubo fariseos que comprendieron un poco esta situación y apoyaron o por lo menos hicieron un alto para evaluar la situación. Y muchos de los fariseos, bueno, una parte de los fariseos creyeron en el Señor. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Así que, Natacha, sí, fariseos fueron salvados por el Señor, creyeron en el Señor, tuvieron buena relación con el Señor, pero también hubo
otro grupo de los mismos que condenaron al Señor y que no rechazaron. Mire usted, cuando mataron a Esteban, eran de esos grupos que vinieron contra él y lo asesinaron, lo apedrearon. Y ahí estaba Pablo, uno de los defensores, fariseo. Pablo es fariseo, de fariseos, en cuanto a la ley. Bueno, entonces sí, mire usted, Pablo, un fariseo que se convirtió al Señor. Pablo Bien. no tenía las dos nacionalidades. Pablo no era romano Sí, claro, él nació arriba en la región de Tarso y en un contexto de judíos que habían abrigado o abrazado la cultura griega y romana. Entonces, por supuesto que Pablo, aunque Pablo fue muy entrenado en las escrituras, un hombre que estudió y estuvo a los pies de los mejores maestros que podían haber en ese momento. Entonces, sí, Pablo era un hombre muy educado, un hombre que hablaba varios idiomas inclusive. Entonces, fíjense usted que era importante y era un fariseo. Ok, entonces ahora sí, centremos la atención a los saduceos. Estamos diciendo que hay diferentes fuentes, aparte del Nuevo Testamento y los escritos de Josefo y la literatura rabínica, que es la que acabo de mencionar, de esos escritos que están recogidos de las interpretaciones judías de la escritura y de la religión. Bueno, entonces, la reconstrucción de las creencias y de las prácticas de los saduceos es un poco distinto, porque en su gran mayoría de la información acerca de ellos se recoge de sus adversarios. Es decir, se conoce buena parte de los saduceos por las referencias que hicieron sus adversarios. Interesante. Así que las fuentes que tenemos nos aproximan a este grupo. Y eso, por supuesto, que al venir de esa fuente de los adversarios, primero que no es exhaustiva y segundo que tampoco es objetiva. Así que por ahora vamos a centrarnos nada más de mirar ciertos carácter distintivo de los saduceos. Inicialmente eran de la aristocracia sacerdotal asociada con el templo, los saduceos. Aun cuando solo algunos eran en realidad sacerdotes. O sea que habían sacerdotes que siguieron la corriente de los saduceos, es decir, que hacían parte de este grupo religioso. Y hay otros aspectos que vamos a ver. Ahora, ellos que estaban vinculados con los sacerdotes lo hicieron a través del matrimonio, es decir, usaron el matrimonio y otro tipo de relaciones sociales para vincularse con el sacerdocio y por lo tanto, uno de los aspectos que también sobresale de ellos es su interés en la vida política y representaban la nobleza, representaban el poder y la riqueza de ese momento. Entonces eran influyentes en ese sentido. Ahora, mire usted que aunque disfrutaban del apoyo de la clase política, sí, ellos se metieron ahí en ese mundo y claro, tenían el apoyo de allá, pero
de la gente del común, del público en general, no tenían el apoyo. Así que con la desaparición de los representantes de la aristocracia, los saduceos como grupo dejaron de existir después de la destrucción del templo, es decir, cerca del año 70 de nuestro tiempo, de nuestra época. Así que allí también ellos ya desaparecen. El historiador Josefo afirma que los saduceos juzgaban con dureza e insistían en la ejecución literal de la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión que es popular? Ojo por ojo, diente por diente. Señor, así es. Ellos eran los que juzgaban con esa dureza y consideraban que en la ejecución literal que tenía que hacerse esa ley, pero literalmente también añade que eran pues bastante, digamos, groseros y bruscos con sus propios compañeros. Ahora, ese era el carácter y ese era más o menos donde ellos se desenvolvían y donde estaban ubicados. La teología de ellos se puede describir en tres rasgos que sobresalen. Primero, reconocían como única autoridad la Torá escrita y rechazaban la ley oral, es decir, esos escritos de los que hicimos alusión anteriormente, que dan interpretaciones o que se declaraban oralmente, ellos rechazaban eso. Su única autoridad, lo que está escrito en la Torá, más nada. El segundo aspecto, el segundo rasgo que sobresale entre ellos de su teología, es que ellos negaban la resurrección de los muertos. Y el otro tercer aspecto es que afirmaban el libre albedrío. Bueno, tres aspectos. Única autoridad, la Torá escrita. No aceptaban que había resurrección de muertos. Ellos negaban eso. Y ellos consideraban que había el libre albedrío en la muerte. Bueno, la primera característica, pues por lo general, se asume y explica la segunda característica, es decir, la Torá escrita y el negar la resurrección. Por supuesto que este asunto es mucho más complejo. Posiblemente su contentamiento con la existencia terrenal no iba a estimular el pensamiento en considerar la vida después de la muerte. Así que, en cierta forma, digamos que ellos se consideran, estamos viviendo bien, tenemos una buena estatus en la humanidad, no creo que haya resurrección, aquí estamos muy bien. Muy posiblemente ese era su contentamiento, que estimulaba el pensamiento de que no había vida después de la muerte. Esa era la forma como ellos interpretaban la escritura. Hay una cosa, cuando estamos hablando de la interpretación que ellos hacen de la escritura, al considerar que aquí está todo bien, que la bendición de Dios acompaña, etcétera, etcétera, para no considerar una resurrección. Y es que en la teología hebrea no había ese considerar de la resurrección. Eso vino posteriormente en la teología de ellos, pero inicialmente ellos
Hablaban del Seol, del lugar de los muertos y de esas cosas, pero no hablaban de una resurrección de los muertos. Así que eso es parte también de tener en cuenta. La información que recibimos en el Nuevo Testamento, pues no confirma exactamente lo que se está considerando aquí por parte de Josefo, que escribió parte de eso. Hay un hecho en el Evangelio de Marcos, por favor búsquenlo, Marcos capítulo 12, y miremos parte de ese capítulo, miremos el pasaje comprendido a partir del verso 18. Marcos 12, y avanzamos. ¿Quién lo tiene, por favor? Estamos. Ok. Marcos 12. Sí, señor. Ay, Ah, bienvenido, hermano. No me he dado cuenta que usted había entrado. No sé por qué. No lo vi entrar por la puerta. No sé. Bueno. Sí, ¿qué será? señor. Marcos. ¿Y el artículo? Vamos a revisar el texto. Permítame un segundito. Yo también lo pongo aquí para poder guiarme. Verso 18. ¿Qué pasó aquí? Ok. 18, verso 18. La pregunta sobre la resurrección. Ah, ¿Sí? no, Jesús. El Señor viene enseñando en el capítulo 12, empieza con una parábola, ¿verdad? La del Sí, señor. sembrador. Esa parábola. Luego, el verso 13 se aborda otro tema. El verso 13. El 13. ¿Qué dice? El 13 dice la cuestión del tributo. Ese es el título, pero el versículo 13, ¿cómo dice? Ay, sí, bueno. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendiesen en algunas palabras. ¿Sigo? Bueno, hagamos la pausa, hermano. Pues, Ahí hay dos grupos especiales que se mencionan, fariseos y herodianos. quiénes eran los herodianos. ¿Qué se les ocurre a ustedes considerar quiénes eran los herodianos? Los seguidores de Herodes. Ujú, Exactamente. Era un ujú. grupo político dentro de los judíos que estaban contentos con Herodes por todas las obras que había hecho, por ampliar el templo. Y ellos, esos herodianos, también estaban de acuerdo en que el imperio romano los dominara. Entonces, un grupo político enviado por las autoridades judías, y allí estaban representados los fariseos y los herodianos. ¿Y cuál era la intención? Ponerle una trampita al Señor para acusarlo. Y entonces, Ujú. ¿cuál es el argumento? Viendo, Versículo 14. Ujú. viendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ok, gracias. Mire la introducción tan elegante y tan cortés que Sí. hacen a Jesús, ¿no? No, usted es un maestro y es un hombre íntegro que no te dejas influenciar porque tampoco te fijas en quiénes son, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Eh, si eso fuera cierto,
Es decir, si eso que están declarando a Jesús fuera cierto, lo hubieran aceptado y lo hubieran seguido. Entonces, la pregunta donde está como decimos popularmente, la cáscara para hacerlo caer, es el impuesto. Entonces, claro, el versículo 15 sigue diciendo, después de que termina la pregunta, ¿debemos pagarlo o no? Entonces, ¿qué les dice Jesús? ¿O qué se habla de Jesús ahí? Adelante, hermano Oscar. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ok, bueno, ya ustedes conocen el resto del pasaje, pero quería que nos fijáramos en la manera en que estos grupos religiosos buscaban hacer caer a Jesús con ese tipo de preguntas. Ah, y Jesús, que conoce el corazón, que conocía la Una de las, hipocresía. Señor, bueno, pastor, una de unas cosas que vemos en ese versículo es que ellos dicen que está mostrando el camino de Dios, pero nunca sí, entendieron que Él era el camino. ajá, sí, señor. Mire usted, ahí tiene un sermón para dar. Bueno, entonces Señor. mire usted que esta traducción dice, Jesús conocía su hipocresía. Es decir, el Señor conoce el corazón. Eh, y que su intención era tenderle una trampa. Entonces Jesús dice, tráiganme la moneda, y luego ya el resto lo conoce. Vamos al 18. ¿Qué dice el verso 18? El verso 18 dice así. Dice el verso 18, se le acerca a unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaban diciendo, Bueno, entonces ya identificamos a este grupo del que estamos hablando hoy, los saduceos. Ya tenemos 3 grupos, "Ujú, fariseos. ¿El segundo cuál fue que mencionamos aquí en el pasaje? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Herodiano. Herodianos. Eso. herodiano, Muy bien. herodiano, Así es. Y este grupo, saduceo. Entonces ahí saduceos, tenemos herodiano". 3 grupos que se están moviendo en el contexto de autoridad, de religión. Y tenemos aquí que la pregunta justamente que hacen los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección. Es decir, ese es el contexto doctrinal que ellos tienen. No hay resurrección. Entonces, le plantean al Señor una pregunta bastante complicada, porque citan a la ley. Maestro, dijeron, Moisés nos escribió que si el hermano de un hombre muere y deja a la esposa, pero no hijos, el hombre debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano. Y entonces le cuentan la historia de que había una familia compuesta por 7 hermanos. Entonces se Ujú. casó el primero y se murió sin dejar hijos. Entonces, como hay que dejarle hijos al difunto, se casó el segundo para que si fecundaba, si engendraba, entonces ese hijo quedaba como si fuera hijo del difunto. Entonces, murió este otro también. Y luego vino el tercero y así todos los 7. Y ninguno de los 7 dice, dejó hijos, verso 22. Y ya por último, se murió la señora. En la costa se dice que cuando una mujer es así, es decir, que tiene un marido y se le muere, y luego viene otro y se le muere,
Dice que tiene la hiel. Ah, eso, el hígado blanco. Bueno, hígado. No es Esos la son hiel, dichos. pastor, es el hígado. Sí, sí, señora, gracias. El hígado encebollado sabroso. Bueno, el punto es que aquí hay una situación que le plantean a Jesús. A ver cómo lo resuelve. Entonces ya, si ustedes conocen el pasaje, la resurrección, seremos como los ángeles, y ahí se despierta otro problema. ¿Cómo interpretar eso? El punto es que ni se casan ni se darán en casamiento en la eternidad. Si no se casó aquí, la eternidad no se va a casar. Bueno, volvemos al punto. Ya identificamos la doctrina que ellos tenían en cuanto a la resurrección. Y justamente a través de eso. Hay otros pasajes que hacen alusión a ese hecho eh, eh, en lo que tiene que ver con su creencia, su doctrina. Recordemos, reconocían como única autoridad la Torá escrita, rechazaban la ley oral, negaban la resurrección de los muertos y afirmaban el libre albedrío. Ok. Ahora, bueno, ahora vamos a ver si adelantamos un poquito de otro grupo religioso en el tiempo de Jesús. Los esenios y la comunidad del Qumran. Ya nos trasladamos geográficamente, cuando se menciona la comunidad de Qumran, a la parte del Mar Muerto, un poquito más abajo en el mapa. Resulta que los esenios es un grupo que no se menciona explícitamente en el Nuevo Testamento, en contraste con las fuentes de los fariseos y saduceos, que sí se hizo mención. En el caso de los esenios y la comunidad de Qumran, son abundantes y accesibles la información alrededor de ellos. Josefo, historiador judío, Filón también, y Plinio el Viejo, que es historiador romano, se refiere a los esenios y otros autores, inclusive cristianos, Hegesipo, desconocido para nosotros, Hipólito, un poquito, Eusebio, un poquito mejor, Epifanio y Jerónimo también hicieron mención de ese grupo, de esa comunidad de los esenios. Por otra parte, tenemos el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que se habla de las cuevas del Qumran o de los escritos del Qumran. Entonces allí tenemos que los rollos mismos de las escrituras sagradas, inclusive copias, una de las copias más grandes del libro de Isaías se encontró allí, bien preservada, y otros escritos sagrados. Ese descubrimiento realmente fue algo extraordinario que Dios permitió, porque de tiempo atrás venían luchando por encontrar escritos sagrados para afirmarse sobre ellos. Pero cuando hayan estos escritos, eso establece que los primeros escritos que se conocían hasta ese momento, que no eran tan antiguos como estos, pudieron preservar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, este escrito, más antiguo de los que se contaba hasta ese momento, vino a reafirmar las verdades de las escrituras y a dar más confianza y, por supuesto, a devaluar los argumentos de los que estaban en contra del cristianismo, en contra de las escrituras. Esto acalló muchas bocas y creó
realmente una, por decirlo, revolución en el aspecto de las Sagradas Escrituras. Entonces, esos escritos o manuscritos fueron preservados por esta comunidad, los esenios. Ellos eran muy sectarios y ellos vivían en un contexto muy recluido, es decir, ellos se aislaron, eran como una especie de monjes separados de la sociedad, pero ellos tenían su razón de haber asumido esa posición y de retirarse al desierto. Debido a eso, a pesar de ser personas que buscaban ser muy espirituales, muy cercanos a Dios, no tenían esa influencia, ese impacto en la sociedad y mucho menos en el pueblo judío. Sin embargo, el hecho de descubrirse estos documentos, entre los hallazgos arqueológicos más grandes, es lo que, como he resaltado, nos ha permitido tener una fuerza en las escrituras. Aparte de esto, en los escritos del Nuevo Testamento no hay, digamos, una información sobre este grupo. Según Josefo, el historiador judío, los esenios seguían las estrictas leyes de la pureza. Eran muy unidos. Ellos no compartían el matrimonio, preferían el celibato. Inclusive dentro de todo el ejercicio de su fe, de sus convicciones, de sus prácticas, ellos adoptaban a los niños huérfanos. Ellos prácticamente se despojaron de todo, lo único que podían cargar eran armas para su protección. Ellos no tenían la práctica de jurar. Y ellos también, un hecho que sobresale entre ese grupo, es que se dieron a investigar las enfermedades de ese momento y naturalmente buscaron remedios para esas enfermedades. Y otro aspecto referente a su forma de ser era que no revelaban secretos a las personas que no eran miembros de su comunidad. Ahora, alguien quería ingresar a ese grupo, los candidatos eran sometidos a un examen de 2 etapas. Ellos expulsaban a los que cometían ciertos delitos dentro de la comunidad, pero a veces los readmitían, si los volvían a aceptar, cuando llegaban a un extremo de dedicarse, esos expulsados se dedicaban al ayuno y ya llegaban a condiciones de inanición, entonces ahí los readmitían y los ayudaban a recuperar. Eso sí, eran personas justas, muy escrupulosas en los procesos judiciales, estaban bien organizados jerárquicamente y obedecían a los ancianos. Ellos no temían al peligro, creían que el cuerpo era corruptible, pero el alma era inmortal e imperecedera. Esa es parte de lo que ellos creían. Muchas de estas descripciones se corresponden con las costumbres que se reconstruyeron sobre la base de los escritos que se encontraron. Y por lo tanto, esto nos lleva a los historiadores que ese grupo representaba un brazo de los esenios, esa comunidad del Mar Muerto. Ahora, ellos tenían no solo ese tipo de organización, sino que también habían hecho ciertas construcciones como diferentes piletas, por decirlo de alguna manera, donde cumplían los ritos de purificación. Sabe que
dentro del contexto judío era importante los lavamientos para la purificación de las personas, poder tener acceso a la adoración a Dios. Básicamente, ellos estuvieron allí desarrollando todo este trabajo y hubo un buen grupo de eruditos en cuanto al conocimiento de las escrituras, en cuanto al... dedicaron mucho a las copias de la escritura. Por eso es que se encontraron todo ese material, porque ellos se dedicaron mucho a copiar las Sagradas Escrituras para preservarlas. Entonces era una manera, no como ahora que nosotros tenemos la ventaja de guardarlo en un equipito de estos y uno nomás va y lo abre y encuentra todo. En esa época era escribir cada palabra, cada letra. Ese era un trabajo tedioso y muy delicado que realizaron muchos hombres a través de la historia de esa época. Bien, entonces se considera que este grupo se formó debido a una situación que se presentó de impureza en el sacerdocio y en el templo. Ellos se aíslan debido a esa impureza porque ellos buscan la santidad, ellos buscan agradar a Dios. Pues por eso se trasladan al desierto, se retiran de allá y se considera que ese movimiento inicial es una respuesta en el momento en que los asmoneos usurpan el oficio sacerdotal. Entonces, eso es una violación a la ley de Dios y a la vez es parte de la impureza que se da en el templo y por eso se mueven, se separan y buscan la santidad, liderada por un personaje que le llaman el maestro de justicia. Los que investigan estas cosas y que buscan darnos esta información creen que esto sucedió durante el reinado de Jonatán, ¿recuerdan? Del movimiento macabeo y los que heredaron ese movimiento. Y eso fue aproximadamente 2 siglos antes de que el Señor estuviera con nosotros. Y eso, ellos existieron básicamente a partir del siglo II antes de Cristo hasta la destrucción que hizo las tropas romanas en ese sector específico en el año 68 antes de Cristo, porque recuerde que caminaron 2 años más hasta que destruyeron Jerusalén, el templo y acabaron con eso, los romanos. Entonces, eso es básicamente lo que podemos conocer de los esenios, este grupo que fue un impacto también en la preservación de la fe. Algunos, y esto por supuesto es discutible, algunos creen que de los esenios, Juan Bautista aprendió muchas cosas. Y otros consideran que también el mismo Cristo estuvo en esa comunidad. Entonces, pero eso es, como dije, es discutible. Eso es una afirmación de algunos que tratan de aproximarse a estas situaciones, pero que, por supuesto, no hay información en los escritos sagrados de algo así. No hay una información directa, pero por las características de Juan el Bautista, su forma de vida, se asemeja mucho a la de los esenios. Bueno, hermanos, dejamos hasta aquí y ya por lo menos hemos visto 3 grupos religiosos y un grupo político. Aunque en el caso particular de los fariseos y saduceos, ellos también se inclinaban, algunos por evitar
el dominio romano, y otros que estaba bien para ellos que los romanos lo gobernaran. Entonces, eso se dio en el seno de estos grupos religiosos del primer siglo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí que sea fácil para terminar la reunión? Eso es fácil. Creo Esos que quedó, señor. esos Sí. esenios, ellos manejaban el celibato de la comunidad mientras observaban los preceptos de la Torá. Ujú. Así es, sí, señor. Eran muy Y no estrictos. acerca de los judíos. Ujú. Y ellos Sí. practicaban el ascetismo, ¿cierto? ¿Y qué era el ascetismo? Es decir, era una vida de monasterio, es decir, se privaban de todo. Ellos eran lo más sencillo posible, se vestían, no tenían cosas y no ostentaban ni tampoco buscaban y procuraban hacer ayunos. Es decir, consagrarse enteramente es como aislarse del mundo. Básicamente eso es lo que pudiéramos traducir como ese ascetismo, se aíslan del mundo, no quieren contaminarse con el mundo. Y eso fue parte quizás de inspiración para lo que posteriormente fue la vida monástica, Es la que se especialmente en maneja el... hoy en día los católicos, ¿no? Sí, correcto, sí, sí, es lo que espera. Todos los sacerdotes procuran una vida así, las monjas procuran una vida así, y por supuesto eso ha cambiado mucho últimamente, pero en aquellas épocas era mucho más estricto. Sí, señor, así es. A usted por el aporte. Bueno, entonces, hermano Oscar, por favor, despídanos en oración. A ver, Padre, gracias te damos por el hermoso día que nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, gracias por el trabajo, gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, por la provisión, por la salud que nos das, Señor. Y sobre todo, Señor, por la gracia inmerecida. Te agradecemos, Dios bendito, por ese amor tan grande que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a permanecer fieles a ti, Señor. Guárdanos, protégenos de toda maldad, Señor, de toda artimaña del enemigo, Padre Santo. Protégenos. Ayúdanos cada día, Señor, a estar alerta, como dice tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a enseñar a aquellos, Señor, que están inquietos de tu bendita palabra, Padre Santo. Que quieren aprender, que quieren llegar a ti, Señor. Tú eres el que hace tu obra a través de tu Santo Espíritu, Señor. Nosotros somos siervos tuyos, Señor, que vamos y llevamos el mensaje de tu palabra y tú eres el que enargulle en cada corazón, Señor, de juicio y de condenación sobre este mundo, Padre. Encomendamos delante de ti, Señor, el resto de semana, pidiéndote, Señor, por los servicios de mañana, pidiéndote por las necesidades de cada uno de los hermanos, de cada una de las obras, Dios. Que tú seas respondiendo cada una de ellas conforme a tu santa y divina voluntad, Padre. Y aquellos que se encuentran enfermos, Señor, que tú les des salud, Padre Celestial. En cuestión de trabajo, también que les proveas, Dios, del trabajo más adecuado, Dios. Sobre todo, Señor, para que no se aparten de ti, Señor. Como dice tu palabra, para que estemos congregándonos cada momento, Señor. Y cada día estemos en comunión, Padre Celestial. Gracias por el pastor Hernando Cubillos, Dios, bendícele. Bendice a su familia, Señor, ayúdale en su ministerio, Padre Santo. Y bendice a cada uno de los hermanos allí que se congregan en esta hora, Padre Santo. Todo lo ponemos delante de ti y te damos gracias en el nombre poderoso que sobre todo el nombre nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano Oscar, hermanos, por acompañarnos. Tienen ustedes un material, tienen ustedes un cuestionario. Yo los veo muy juiciosos presentando trabajos y tareas a los demás profesores. Espero que no se me desordenen conmigo. Bueno, hermanos, buenas noches. Muchas gracias, pastor. Descansen. Dios bendiga.
Que esté bien. Muchísimas mandado el paso, gracias, pastor. Muy Con gusto. amable. Que Dios le bendiga. Gracias. Terminamos con el 4 y el 5, ¿cierto? Sí. Sí, sigan avanzando. O sea, es importante seguir avanzando y ustedes notan que en las lecturas están enriqueciéndose. Y eso es lo que se busca, enriquecer, porque muchas de las cosas que tienen en las notas que les envié, no las estoy exponiendo. Fíjense que ustedes notan que expongo ciertas otras cosas como para completar lo que ustedes están haciendo. Bueno, hermanos, sigan Bendición. juiciosos. Bueno, Gracias. descansen.